En cualquier tipo de riesgo ponemos seguridad. Somos Martínez Sosa, asesores de seguros, y trabajamos con las compañías más importantes del mercado para llevar seguridad a más de 600.000 clientes. Martínez Sosa, asesores de seguros, una compañía HMS. Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera, me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Triple Impacto. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenidos, muy bien. ¿Todo muy bien? Re contenta. Cada vez más contenta. Hoy programón. ¿Sí? Programón. Yo sé que soy entusiasta. Contame, todos contame. son programas, pero vamos a tener un invitado de lujo, Eyal Weintraub, 22 años, coautor de un libro, cofundador de Movimiento Jóvenes por ¿Tiene el 22, Clima. de verdad? Vamos directo, vamos ya Vamos. a encontrarnos con él. Bien, Andrea, lo que me contabas en la apertura se corporizó. Se corporizó, le damos la bienvenida a Eyal Weintraub. A mí me encanta. Tiene 22 años, Eyal. Bienvenido, Ian. ¿Cómo Ya están? escribió ¿Todo un bien? libro, Gracias ya por venir. cofundó una organización de jóvenes, un activista por el cambio climático, me voy. Bienvenido a Triple Impacto, Eyal. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, Jóvenes por el Clima, conversamos recién antes de que se enciendan las cámaras, 4 años, ¿no? Me acuerdo cuando arrancaron, muy chiquitos, saliendo del colegio, y ya es un nombre conocido, ¿no? Están por todos lados. ¿Cómo es? ¿Qué pasa hoy, 4 años después de Jóvenes por el Clima? Es una buena pregunta. ¿Qué pasa hoy? Bueno, hace poquito volvimos de nuestro segundo encuentro nacional. Éramos 100 y pico de personas de distintas provincias que son todos parte del colectivo, parte de Jóvenes por el Clima en distintos focos provinciales. Porque no solamente estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, sino que estamos en distintas partes de la provincia, estamos en San Luis, en Mendoza, en Tucumán, en Córdoba, en Neuquén, siempre hay alguna que me olvido, en Salta, para poner algunos ejemplos. Y hace poquito tuvimos el segundo encuentro nacional, que fue un proceso re lindo porque a nosotros nos pasó de nacer en 2019, acá la idea surge en Capital Federal y decimos, che, se está alrededor de todo el mundo empezando a movilizar los jóvenes esta ola que había empezado Greta, que había empezado el movimiento de Viernes por el Futuro, y el 15 de marzo de 2019 se convoca esa primera marcha internacional, o sea, para el 15 de marzo, ¿no? De ese año, la primera marcha internacional juvenil de esta nueva ola de militancia contra el cambio climático. Y entonces al principio decimos un par de amigos ahí en febrero, 2-3 semanas antes, digo, che, acá hay mucho interés, pero no hay ningún colectivo transformando ese interés en una convocatoria, que eso va desde cosas más logísticas, de che, ¿a qué hora? ¿Dónde? Claro. Hasta cuestiones políticas y más profundas de discutir, bueno, ¿qué significa ser ambientalista en Argentina? ¿Qué significa ser ambientalista en América Latina? Que no es lo mismo que en Estados Unidos o en Europa. Y entonces nacemos acá y rápidamente había un montón de jóvenes a lo largo de todo el país que querían organizar esa marcha. Y entonces empiezan a ser Jóvenes por el Clima en distintos lugares. Y ese primer año, que fue una vorágine de estar... me acuerdo como logros importantes de que se pasó la ley de cambio climático, que la presentó Pino Solanas, ahí que siempre nos apadrinó mucho, nos abrió las puertas del Congreso. Se declaró el estado de emergencia climática, que Argentina fue el 4º país en el mundo, el primero en Latinoamérica, muchas marchas de decenas de miles de personas, pero no llegamos a conocernos con los compas de Jóvenes por el Clima de otras partes del país. Era más que nada cada uno funcionando como podía y hay un ritmo que hacía muy difícil que nos conozcamos. Después de 2020, la pandemia hizo que en la virtualidad tengamos que adaptarnos, ahí empezamos a conectarnos un poquito más, no solamente con Jóvenes por el Clima a lo largo de la Argentina, sino también con las otras representaciones nacionales de Viernes por el Futuro y del Movimiento Climático Juvenil Global. Y bueno, en 2021 tuvimos ese primer encuentro nacional que fue acá en la provincia de Buenos Aires y hace poquito, hace 10 días volvimos del segundo y es una experiencia muy gratificante ver como algo que arrancó como una idea entre pocos, de repente se materializa, se corporaliza
Y ves cientos de jóvenes de todo el país ahí debatiendo, discutiendo. Ahí quería llegar, porque uno escucha Jóvenes por el Clima y se imagina, pero es tan amplia la idea, es tan, si querés, abstracta en algún caso, que hablando de lo que vos dijiste, tangibilicémosla. ¿Cómo bajan a tierra las iniciativas? ¿Cuáles son las iniciativas? Bueno, tenemos distintas iniciativas. Por un lado está toda la cuestión más de incidencia política, que es muy propio del colectivo. Nosotros creemos que hay que estar movilizando en las calles, generando ruido, tensionando, pero después vos también tenés que estar formado para poder sentarte en una habitación con tomadores de decisión, sea del sector público o del sector privado, y ponerte a negociar cosas más específicas. Y tener esa incidencia política, estar dispuestos a sentarnos y decir, che, no es todo lo mismo y tiene sentido abrir este diálogo y tener estas conversaciones, es importante. Y entonces ahí tenemos toda una pata más hasta de armado de movilizaciones, intervenciones, instalar el tema en la agenda pública, lobbying parlamentario para pasar ciertas leyes, que puede ser desde una ley de humedales o una ley de envases. Y después también muchos proyectos así más específicos que fueron surgiendo en el último año, como una escuela de educadores ambientales que vamos a implementar en la segunda mitad de 2023, o sea, de este año. 40 adolescentes que van a ser seleccionados entre 16 y 18 años para pasar por una formación de 3 meses, encuentros todas las semanas, aprender sobre cambio climático y desarrollar los recursos pedagógicos como para poder explicar qué es de una manera en un aula, en un espacio educativo y que no es solamente saber, ¿no? Estamos armando una escuela de jóvenes negociadores también para que haya más jóvenes representando a sus países de manera oficial en las instancias internacionales de negociación como son la COP, la Cumbre Climática. Damos muchísimos talleres, hemos impactado a decenas de miles de estudiantes a lo largo de todo el país, talleres que damos en escuelas, colegios, así, como para poner algunos ejemplos, ¿no? Sí, mucho trabajo en los medios de comunicación también, de divulgación. Claro, tuvieron un programa, inclusive en Radio Nacional. Así es, que sigue estando. Yo estuve en la primera camada, digamos, de qué mundo nos dejaron, y después ya estamos en el 4º año también, y va cambiando ahí quiénes son los que están, porque eso también es parte de la lógica que tenemos como colectivo, como organización. Digo, el ambientalismo, me parece bien entendido, viene también a no solamente, bueno, poner en jaque el modelo de desarrollo, discutir nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación entre nosotros, nuestro modelo de consumo, sino también cómo nos organizamos, qué tipo de liderazgos queremos construir, si queremos seguir con la lógica más vertical de una pirámide o si queremos, entendiendo que el liderazgo y la conducción es importante, construir estructuras más horizontales, donde hay muchos círculos de coordinación y por eso también es que fuimos cambiando todos los años quiénes son las personas que conducen el programa de radio, darle exposición a otras personas, que se puedan formar otros compañeros. ¿Y cómo lo hacen? Vos diste con alguna clave, ¿no? Planteás, bueno, hay que organizarse. Y nosotros que somos de otra generación, te escuchamos, seguramente te pasa lo mismo y decís, wow, ¿cómo están haciendo todo esto? Hablamos de una exposición muy importante, o sea, al muy poco tiempo de existir como movimiento, estaban teniendo una relevancia política muy importante y fueron creciendo. Y siguen el mismo grupo también de jóvenes original y van aumentando, ¿no? Sí, ¿Cómo es la diaria? Somos muchos más, por suerte. Claro, por eso te digo, van aumentando, pero como que no se desarmó eso. ¿Cómo? No. Para otros movimientos que nos están escuchando, otros jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo hacen? Bueno, un poco lo dijiste vos recién, que no sé si hay una receta o un secreto, pero yo creo que algo que nos permitió sostener el paso del tiempo es tener muy consolidado ese núcleo. O sea, arrancamos y Jóvenes por el Clima fue creciendo mucho, por suerte, y ha habido mucho recambio, pero siempre hay como un sostén, un núcleo de personas que por suerte fue creciendo, entre las cuales nos íbamos acompañando y apoyando mutuamente, en cuales teníamos habilidades en donde algunos se especializaban en algunas cosas, otros en otro, y estará quien es mejor para analizar la coyuntura y construir una línea, tipo, tenemos que ir por acá, y otros que serán más operativos y mejores armando estructuras y pensando proyectos y recaudando fondos y ahí como distribuyendo esos roles. Y creo que la clave para arrancar es tener como bien consolidado, que puede ser un grupito muy chico, ¿no? Pero con el que poder arrancar, poder acompañarse, poder como atravesar esos momentos más duros y a partir de ahí expandir y crecer. Y creo que hay algo muy de la cultura argentina también, ¿no? De una cultura de mucha organización política. Porque vos ves qué es lo que le pasó a los movimientos
nacionales de Viernes por el Futuro, por ejemplo, de Fridays for Future, que es cuando nosotros nacemos también a lo largo del mundo, y la mayoría hoy en día, lamentablemente, están más desarticulados. Digo, hubo muchos problemas internos, hubo también jóvenes que decidieron ir y hacer otra cosa ahora, ligado con lo ambiental, pero tal vez no dentro de ese colectivo. Porque ahí creció alrededor de Greta también, ¿no? De una acción puntual. Ustedes tuvieron una identidad propia. Bueno, sí, pero yo creo que aunque nos hubiésemos llamado Viernes por el Futuro, la diferencia para mí está más ligada de que a lo largo de todo el mundo, digo, fue nuestra primera experiencia militante, la primera experiencia activista, y de repente fueron jóvenes que apenas estaban arrancando, su primera marcha fue un éxito. Fue de repente mucha visibilidad, un hecho político importante, mucho de repente tener que empezar a manejar y lidiar con situaciones que tal vez la mayoría de los jóvenes no están atravesando y no contar con las herramientas para hacerlo. Y creo que, obvio, no es que solamente en Argentina sigue el movimiento climático de jóvenes, gracias a Dios, pero creo que una de las razones por las que en Argentina, por ejemplo, tenés un movimiento juvenil muy pujante, que es muy fuerte y la gente se sorprende cuando ve nuestra incidencia política, la cantidad de personas que hemos movilizado, los distintos proyectos, es por la cultura de organización política que tenemos en la Argentina también. O sea, que pudimos hacer cosas nuevas, pero también reconociendo todo lo que se ha hecho antes y aprendiendo de distintos mentores y personas que nos acompañaron en ese camino. ¿Y cómo se financiaron? Porque para hacer todo esto, en algún punto, o tienen que vivir ustedes, tiene que vivir la organización, bueno, todo cuesta dinero. ¿Cómo fueron encontrando ese apoyo? Bueno, eso es muy reciente, porque la personería jurídica, digamos, la tenemos hace muy poco, que tuvimos que hacer una personalidad jurídica por una cuestión formal, pero no es que nos regimos, no es que nuestra organización se rige por, bueno, este es el presidente, este es el secretario. ¿Qué personalidad jurídica tienen? Una asociación civil. Okay. Y hicimos justamente para poder facilitar todo lo que es recibir fondos. Pero es algo que empezó a pasar. El año pasado recibimos financiamiento por primera vez y este año decidimos, si queremos crecer y armar más estructura a medida que nosotros vamos creciendo también, necesitamos una política más agresiva de es imposible generar transformaciones sin plata, o sea, no alcanza solamente con plata, pero los recursos son necesarios como para poder mantenerse en el paso del tiempo. Y hoy en día son principalmente distintas fundaciones a nivel internacional, que son las que apoyan este tipo de iniciativas de jóvenes, fundaciones filantrópicas que acompañan. ¿Apoyan a jóvenes individualmente o digo, porque recién ahora tienen una organización, entonces cómo hacían? Sí. No, a ver, antes siempre había alguna organización amiga tal vez que nos podía prestar la personalidad jurídica o tal vez se recaudaba financiamiento para algo muy puntual, como podía ser, vamos a viajar a la COP y nos compraban unos pasajes o... Claro. Ahora, bueno, el mundo de la recaudación de fondos es muy particular. Hoy en día eso es de las cosas que yo más hago. Y es una lógica bastante liberal, en el sentido de que se rige mucho por las relaciones individuales, si querés. O sea, sí, apoyan un proyecto, apoyan un movimiento, están conviviendo con dos sistemas. Apoyan un colectivo, pero también depende mucho quién es la persona que está yendo a hacer ese pedido, cuál es la relación construida. Pero bueno, sí, nosotros cuando vamos a pedir financiamiento es siempre para jóvenes por el clima como colectivo, no para una persona puntual o para una personalidad, más allá que sí, son algunas de las personas que van a hacer ese pedido, si querés, se pide para el colectivo y se distribuyen distintos proyectos, campañas. Es muy común escuchar en jóvenes como, bueno, todo está mal, hay que cambiar el sistema, hay que militar, la queja. Ustedes trabajan en la acción, ¿no? Pero ¿qué ves de ese mundo? Porque vos lo dijiste recién, para poder seguir adelante necesitan convivir con el sistema de las empresas que financian, con los gobiernos que hay, con las distintas generaciones de política, ¿no? ¿Cómo juega todo eso a la hora de decir esto lo hacemos así, esto no lo hacemos así? O sea, vamos a la COP a mostrar un tema o a subrayar que esto está mal, pero nos financia una empresa privada, por ejemplo. Bien. Igual, aclaro por la duda que empresas privadas no nos financian. Por ahora todo ha sido fundaciones filantrópicas, pero sí es una discusión constante. No es que hay así una regla de, bueno, listo, esta es la manera en la que nos regimos y a partir de así, sino que también se va generando un sentido común, si querés, del colectivo, como qué es lo que tiene sentido hacer, qué es lo que no. Y creo que desde Jóvenes por el Clima transitamos una posición incómoda a veces, que es
nosotros estamos dispuestos a sentarnos con la gran mayoría, tal vez no te diría con todos los actores, pero creemos que para solucionar las complejidades de la crisis climática y ecológica, por un lado tenés que construir mucho poder, o sea, poder político, poder económico, poder social, poder mediático, y eso se construye de distintas maneras. Pero por otro lado también tenés que estar dispuesto a sentarte y acercar posiciones y poder compartir aprendizajes, compartir experiencias y lograr a partir de ese diálogo generar esas transformaciones que muchas veces suceden muchísimo más lento de lo que a nosotros nos gustaría. Y esa es la tensión también que constantemente habitamos. Che, las tendencias son negativas. El mundo no es que en este momento nos está mostrando un halo de positividad, decimos tipo, che, está todo increíble, o estamos yendo hacia algo que está todo increíble. Las emisiones siguen subiendo, en un mundo donde diríamos que cada vez necesitamos más multilateralismo, más globalización de alguna manera, como más diplomacia internacional, vemos que se empieza a regir más por bloques, se empieza a haber más problemas y eso complica también las negociaciones ligadas al cambio climático. Y ahí podemos decidir, o bueno, ¿sabes qué? Completamente antisistema y tiramos todo al carajo, y para mí está muy justificado. O podemos decidir empaparnos de barro y transitar la incomodidad que es sentarte a dialogar con personas que no piensan parecido, estar ocupando espacios que uno piensa, che, debería estar acá, sí, no, con mi presencia lo estoy legitimando, o estoy pudiendo levantar un reclamo. Y no sé si tenemos la respuesta correcta. Yo creo que desde Jóvenes por el Clima lo que decidimos es no quedarnos conformes con el debería ser, con lo que nos pide desde una cuestión más como moralista, sino, che, uno se involucra en política no entendiéndolo como algo partidario, sí, sino sí, cómo claro. nos organizamos para transformar la realidad. Y para transformar la realidad hay que embarrarse muchas veces, e implica hipocresía, implica tener que consensuar, implica incomodidades. Y preferimos transitar esas incomodidades y estarnos constantemente preguntándonos a estar cómodos mirando cómo el mundo nos pasa por al lado, pero nosotros estamos ahí diciendo, está todo mal, está todo gritando mal. con los carteles. Claro. Está Sí, todo o sea, hay que cambiar todo, que sí, hay que cambiar todo. Pero bueno, creemos que la estrategia es mucha marcha, mucha movilización, generar ese poder y también sentarse y dialogar y negociar y generar las condiciones para ver cómo esas reivindicaciones que tenemos se materializan. La generación despierta es el título del libro del cual sos coautor y hay novedades al respecto, ¿no? Me gustaría Así saber es. cómo te fue y bueno, y cómo está evolucionando eso. Bueno, La Generación Despierta es un libro que publicamos junto a Bruno Rodríguez, que también es uno de los referentes, cofundadores de Jóvenes por el Clima, que lo escribimos en 2020, en plena pandemia, y se publicó en marzo de 2021. Un poco recopila cuál fue nuestra experiencia arrancando Jóvenes por el Clima, qué es lo que sucedió en ese primer año, casi así autobiográfico. Y después también, diría que hasta más importante es cómo podemos explicar cambio climático, cómo podemos explicar la crisis climática y ecológica de una manera que sea sencilla de entender, que sea atractivo, que puedan jóvenes que lo leen sentirse motivados y decir, che, las cosas están mal, pero hay muchas cosas que podemos hacer para cambiarlas. No asustarse y paralizarse, ¿no? Exactamente, que es uno de los grandes problemas de la comunicación climática, ¿no? Cómo se llega entre, che, tampoco pintemos cosas como si estuviese todo genial, porque la realidad es que no, pero cómo evitamos una mirada colapsista, si querés, que muchas veces paraliza. Y bueno, el libro, por suerte... Eso. ¿Cómo te fue? Le fue muy bien, lo leyeron mucha gente y hace poquito desde el Ministerio Nacional de Educación compraron 5.000 copias para distribuir desde el Instituto Nacional de Formación Docente, para distribuir básicamente en escuelas, en librerías y para que se pueda utilizar como un material pedagógico en escuelas, en colegios, que yo mucho de lo que hago está ligado a la educación no formal, al desarrollo de capacidades, entonces... Para mí es un sueño que un material que hayamos escrito se utilice como lectura en algunos colegios, en algunas escuelas. Es increíble. Claro, y también hay algo más que están cocinando ahora, ¿no? Por estos días. Bueno, así es. Yo tengo múltiples sombreros y aparte de todo lo que hacemos en Jóvenes por el Clima, soy parte de una ONG que se llama TECOA, que arrancamos a principios del año pasado, que muchas veces desde Jóvenes por el Clima nos apoyan. ¿No? Lo que hacemos, y básicamente lo que hacemos en TECOA es ayudar a jóvenes en el desarrollo de sus capacidades para poder involucrarse en la lucha contra la crisis climática y ecológica desde una perspectiva propositiva, ¿no? Cómo podemos pasar de la protesta a la propuesta. Y nosotros ahí lo que identificamos es que la tecnología
es una herramienta fundamental para generar las transformaciones necesarias. Que eso, es una herramienta, no es que la tecnología en sí nos va a salvar, pero para generar esas transformaciones en tiempo y forma necesitamos de la magnitud que nos permite esos avances tecnológicos, y entonces armamos TECOA para capacitar a jóvenes en innovación, en sostenibilidad, en liderazgo, y lanzamos ahora en AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, un laboratorio de innovación climático que, bueno, si la gente quiere aplicar puede entrar a @tecoa.eco en Instagram y van a ver que básicamente es una experiencia formativa de 3 meses para 30 jóvenes de entre 18 y 25 años que van a ser seleccionados, donde van a poder justamente encontrar una comunidad de pares interesados en la temática y aprender sobre cómo llevar a cabo proyectos, cuáles son las innovaciones tecnológicas que están modificando el ambiente, cómo podemos utilizar esta herramienta para generar un impacto ambiental positivo y bueno, y hasta también cómo sustentar económicamente un proyecto, ¿no? Y eso lo estamos lanzando ahora también dentro de poquito. Y ya le estamos cerrando el programa y tenemos como 2 minutos y me gustaría preguntarte o decirte o invitarte en realidad a que te imagines a un Eyal no de 22, sino... 40. Sí. 40. Un poco más. Como nosotros, iba a decir. Y un poquito más de 40. ¿Qué te gustaría decirle ese Eyal adulto a este Eyal de hoy? Es una buena pregunta. Mirá, yo un poco lo que hacemos desde Jóvenes por el Clima, y a veces a la gente no le gusta hablar de poder, hablar de estas cuestiones que se le ponen connotaciones oscuras o negativas, y no, para transformar el mundo necesitas mucho poder, y hay que construir mucho poder. Pero es cierto que el poder es muy complicado de lidiar, es muy complicado de manejar, digo, uno tiene que prepararse mucho internamente. Creo que lo que le diría al Eyal dentro de 20, 30 años, de 40, 50, es que se haya mantenido fiel a sus valores, que en este ejercicio de construcción de poder nunca se olvide el por qué decidió embarcar en este camino en primer lugar, y que no se vuelva una lógica de construcción por construcción y de autosuficiencia, sino de acordarse siempre el propósito y eso, el para qué, ¿no? Así que eso me deseo. Y te hago una más pequeña pregunta que se me acaba de ocurrir. Sé que tenés un hermano chiquito de 6 años. ¿Qué le dirías hoy a tu hermanito de 6 años? A Lucas le diría primero que lo quiero mucho y que ojalá él pueda crecer en un mundo donde la crisis climática y ecológica esté por lo menos tendiendo a resolverse, ¿no? Que estemos empezando a ver esa luz al final del túnel y no ese futuro catastrófico que yo creo que podemos evitar, pero que está esa posibilidad también, y no es que la marcha inexorable de la historia va a hacer que, bueno, más o menos todo va a estar bien. Hay que trabajar mucho para resolverlo, pero bueno, ojalá él pueda ver esos frutos, él y todos nosotros. Estamos de acuerdo con vos, estamos de acuerdo con vos. No es tan negro todo, sobre todo encontrando gente de tu edad que está haciendo esto y algunos jovatos como nosotros que lo acompañamos y lo difundimos. No sé vos. Como vos nosotros, serás, dije, no te nombré a vos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. No, muchísimas gracias, Eyal. Seguimos. Yo estoy muy entusiasmada, estoy muy contenta, porque bueno, esto que decíamos en la apertura, ¿no? Y la conversación con Eyal, uno se queda con esta sensación de que bueno, que hay mucho por hacer. Hay mucha esperanza. Hay mucho por hacer, y escuchar a jóvenes con tanta energía, con tanto entusiasmo, ¿viste? Como gesticulaba y feliz y para adelante, haciendo cosas. Me gusta, ¿no? que no se quedan con el conflicto, sino que van a la proposición, y eso es bueno. Y algo que dijo en un momento, nos capacitamos, ¿no? No hicimos hincapié en eso, estuvimos con otros temas, pero dijo, nos capacitamos porque para sentarse en las mesas, en la política, para negociar, hay que saber, hay que estudiar. Muy importante. Bien. Como siempre, aprendemos y lo compartimos con ustedes. Así que la semana que viene veremos qué nos trae Triple Impacto. Todo esto y mucho más nos va a traer seguramente. Gracias por habernos acompañado. Chao.
Los productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera, me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad.